Amén. Hermanito José, ¿puede ayudarme con las diapositivas, el diario? Amén, gracias. Amén. Hoy viernes 19 de agosto del 2022, el diario de oración está titulado como El último desafío, el Evangelio salva la época. Y el texto bíblico está en Salmo 78, del 70 al 72. Pero vamos a leer el versículo 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. La otra página. Ya, a ver, para guiarme más o menos con lo que tengo. Cristo es vida. David, que se aferró últimamente al Evangelio, conoció qué tan importante era la iglesia con solo este interés para salvar las personas y la época. Estamos mirando, hermanos, que Dios está hablándonos como ejemplo, está poniendo la vida de David. Ayer también yo estaba haciendo un poco el diario de oración y estaba mirando cómo Dios es que realmente guió a David en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de persecuciones. Y estaba más o menos como que, como ayer tenía un campo, estaba relacionándolo un poco la vida de David de lo que Dios estaba hablando en el diario de oración. David se aferró solamente a una cosa, se aferró únicamente al Evangelio, se aferró solamente al pacto de que Jesús es el Cristo. Y David, cuando se enfrentó a Goliat, él vio la oportunidad, es como David descubrió su talento. ¿Y cómo es que David descubrió su especialidad? Cuando fue perseguido durante mucho tiempo por Saúl. Era el itinerario de David. Por eso en nuestra vida, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo es que yo puedo descubrir mi talento? No es cuando todo va bien, aún cuando hay dificultades, aún cuando hay crisis, porque tu crisis, tu problema es la oportunidad para que tú puedas desafiar en el Evangelio. Por eso que David pudo aferrarse en todo momento al pacto, pudo aferrarse al Evangelio. No había otra cosa, por eso decimos solo Cristo, porque es solamente la única respuesta. Dice, únicamente el Evangelio conoció qué tan importante era la iglesia, con solo este interés para salvar las personas y la época. En sí, ayer también estaba hablando de eso a los hermanos aquí en Panamá y a los remanentes les decía, nosotros no vamos a la iglesia porque no somos esas personas que solamente los domingos alaba a Dios, que solamente ora, que solamente está ahí parado en el culto de cierta manera, pero no es que nosotros decimos vamos a la iglesia, nosotros vamos a darle culto a Dios, sabiendo que por la sangre del Cordero, por Cristo hemos sido liberados del pecado original de nuestras vidas, de las maldiciones, del poder de Satanás, del infierno. Todas esas cosas se han solucionado solamente por la sangre del Cordero. Por eso no puedo ser una persona que de lunes, solamente que de lunes a sábado soy una y los domingos soy otra. O sea, de lunes a sábado hago todo lo del mundo, hago toda mi peleo, hago cosas, pero los domingos estoy muy sentado ahí, escuchando la palabra y todo. No, yo tengo que hacer la misma persona los domingos y los de lunes a sábado, porque sabemos que Satanás también está obrando. Entonces, nosotros tenemos debilidades, tenemos situaciones que puedan suceder durante toda la semana. Por eso Dios nos da su palabra por adelantado. Por eso les decía, ya quítense ese pensamiento de decir yo voy a la iglesia. Porque yo no lo sabía esto hasta que el pastor me lo dijo y me dijo, pregúntale. Y yo dije, bueno, ya voy a ir a confirmar a ver si es cierto. Y era verdad, las hermanas me decían, sí, nosotros los domingos, ¿qué hacen? Les digo, les pregunté y ellos decían, voy a la iglesia. Eso es incorrecto. No es que vas a la iglesia, entonces Satanás te va a volver a engañar. Otra vez va a venir las cosas grabadas. No vas a la iglesia, vas a darle culto a Dios, porque Dios es tu Padre, porque Dios te envió a Cristo para rescatarte de los 12 problemas de tu vida. Entonces, ¿por qué es que ustedes tienen que dar culto? Le expliqué, porque ustedes reciben la palabra. Es donde el reino de Dios se establece en tu vida, donde tú puedes superar todas las cosas, donde Génesis 1:27 se restaura otra vez, la imagen de Dios se restaura.
el aliento de vida desciende sobre ti. Hay respuestas cuando uno da culto. La oscuridad es quebrantada. Las maldiciones, toda la estrategia de Satanás es quebrantada. Entonces les expliqué eso. Y es que David pudo entender también la razón. David fue el remanente que entendió la razón de todas las cosas. Porque era perseguido, porque Goliat estuvo al frente de él. Todo, lo entendió todo. Por eso es que Primera de Crónicas 29 del 10 al 14, David pudo confesar. Ahora debemos tener la oración que salva nuestro espíritu. La oración sin duda conecta con el campo. Por eso, en la mañana y en la noche debemos comenzar la oración de la cumbre profunda que disfruta siempre de Dios junto con nosotros. Salmos 5:3, Salmos 17:3, Salmos 23:1. Tenemos que entender, hermanos, que si nosotros queremos respuesta, si nosotros queremos sanidad, es solamente a través de la oración. Yo estoy de pie, estoy disfrutando, estoy cada día llena en sí del Espíritu de Dios porque estoy orando. Y si nosotros oramos por la mañana, separo ese tiempo de cumbre, de estar ante Dios, puedo tener fuerza, puedo tener poder espiritual para hacer mi vida, de poder ir al campo, confirmar las cosas que Dios me ha dado, tener encuentros, porque Dios se acerca a todos nosotros cuando nosotros oramos. Por eso dice, nosotros disfrutamos ese tiempo de cumbre profunda de que Dios está siempre con nosotros. Ahora debemos disfrutar del Dios Trino y el contenido del trono celestial, los 9 puntos. Dios Trino es que Dios está junto con nosotros. Dios Padre está obrando con su palabra. Dios Hijo ha obrado en la salvación en mi vida y está obrando con la salvación en el campo. Y Dios Espíritu Santo es que está guiándome, está obrando para mi vida. Y los 9 puntos que veníamos hablando, ¿verdad? De la bendición del trono celestial. Yo tengo un respaldo del trono celestial. Quizás no tengo un respaldo físico, pero tengo un respaldo de Dios. Tengo el poder, las respuestas que trascienden tiempo y espacio. La luz de Cristo que está en mí, yo puedo resplandecer a donde quiera que yo vaya. Génesis 1:27, la imagen que perdimos en el huerto del Edén se ha restaurado en mí. El aliento de vida, el reino de Dios, Génesis 2 del 1 al 18, se establece en mi vida. Somos las personas sin precedentes. Nunca antes ni después va a haber personas como ustedes. Solamente ustedes pueden hacer las cosas que Dios les ha mandado. Nadie más. Yo no puedo hacer lo que hace el hermano José, no puedo. El hermano José es único. David es único, es una persona sin precedente. Ustedes son personas sin precedente, hermanos. Nunca antes ha habido ni habrá una mujer, un hombre como ustedes. Son únicos. Por eso tenemos que mirar y poder meditar en estos 9 puntos. Voy a conversar con el hermano José porque el diario de oración está hablando mucho de estos 9 puntos. Y es que ¿por qué Dios nos está dando esta palabra, estos 9 puntos, para que nosotros podamos sanar, para que nosotros podamos grabar el Evangelio? Dice, y las 3 metas del trono celestial mientras disfrutamos de las 3 épocas. Como les venía diciendo, los pastores afuera no tienen Evangelio. Están sufriendo, están abandonando las iglesias. Y es que nosotros tenemos que ir y salvar a los pastores, levantar la iglesia, avivar la iglesia donde se predique el Evangelio. Por eso David desde pequeño conocía quién era Dios. Salmo 78, 70, 72, ya habíamos leído, ¿verdad? Y en su adolescencia se encontró con Goliat, Primera de Samuel 17, del 1 al 47. En su juventud confesó, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David no dijo estas palabras cuando todo estaba bien, dijo cuando estaba en dificultad, cuando estaba en persecución, él pudo confesar esto. Y siendo rey, siempre pensó en Jehová su Dios. En su vejez confesó que lo que decía Simeí era permitido por Dios. Segunda de Samuel 16, 5, 23. Y de los 9 puntos ahora tomamos los 3 últimos itinerarios. Nosotros somos las plataformas. Eso es lo que quiero que entiendan, hermanos, y yo también lo estoy entendiendo ahora. Algo que salió en la Conferencia Mundial de Remanentes era esta palabra, plataforma.
¿Qué es una plataforma? Cuando nosotros vamos al aeropuerto, los aviones vienen, ¿verdad? Ellos aterrizan ahí, todos los aviones están ahí, pero así como el aeropuerto es una plataforma, también los aviones también salen, ¿verdad? Entonces, nosotros somos esas plataformas donde las personas van a venir a recibir sanidad, van a recibir respuestas. ¿Por qué plataformas? Porque todo lo que a mí me ha pasado, todo mi pasado, todo lo que me ha acontecido, es una plataforma para salvar el mundo, porque ¿quién más que ustedes va a entender a otras personas que han pasado lo mismo que ustedes? Y algo que yo siempre estoy disfrutando es que mis problemas no tienen que estar encima de mí, porque como yo soy esa plataforma, yo tengo que estar parada encima de mis problemas, encima de mis dificultades. Eso es una plataforma. Amén. Por eso sean plataformas para salvar el mundo. No importa lo que pueda pasar en mi vida, no importa lo que suceda, me acontezca, Dios está junto conmigo. David disfrutó de eso, David es un ejemplo de eso. Yo ayer mientras hacía mi diario de oración, yo pude determinar algo en mi vida. No importa lo que me pueda pasar, no importa lo que se levante contra mí, Dios está conmigo. Y mientras Dios esté conmigo, ya no me importa nada. Si tengo que morir predicando el evangelio, si tengo que vivir, tengo que, acá hace mucho calor, tengo que estar con calor y todo, no importa. He venido a una misión y tengo que cumplirlo porque no voy sola. Y mientras más suceden eventos, acontecimientos, crisis, como David tuvo muchos acontecimientos, Saúl lo persiguió muchos años, pero ¿por qué David nunca mató a Saúl? Porque sabía que Dios por alguna razón lo había puesto ahí. Así tenemos que ser nosotros. No hay que pelear con nuestros enemigos. No hay que eh, desear el mal a otras personas. Hay que entender la razón del por qué el hombre está sufriendo es porque está apartado de Dios. La razón del por qué yo tengo crisis es porque Dios quiere sanarme. La razón del por qué hay problemas es la oportunidad, porque gracias al problema tú oras, gracias al problema tú escuchas la palabra, gracias a los eventos que te persiguen, tú estás tomando ahora la palabra. Entonces, en sí el problema para nosotros los hijos de Dios no es un problema, es la oportunidad. Entonces, dice, en el corazón de David siempre estaba el tabernáculo, el templo y la iglesia. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, y sé que más aún Dios. Ustedes tienen que poner su mirada en el templo. No es las paredes, no es el techo, no es lo bonito que sea un templo. Estamos hablando de una iglesia. No es importante eso. Si en el templo no están los atrios para los gentiles, que son las 237 naciones que van a venir a ese lugar a recibir sanidad, a recibir la palabra. Si no hay eso, entonces ese templo, esa iglesia será destruida, será derrumbada. Si no hay el atrio para los niños, tampoco, porque los remanentes son importantes. Si no hay el atrio para los niños, para los remanentes, también será destruido. Y si no hay el atrio de la oración, entonces las personas nunca podrán sanarse de sus problemas espirituales. Nunca podrá haber sanidad. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que poner ahora en nuestro corazón? Un templo que tenga los tres atrios. Un templo que tenga como esencia Cristo, que se predique el Evangelio. ¿Por qué creen que ustedes que el templo de Herodes fue destruido? Porque no había el Evangelio, no había los tres atrios, no había Evangelio. ¿Y las iglesias por qué están abandonadas? ¿Por qué los pastores están abandonados? ¿Qué es lo que hacen ellos? Están taxiando, están pensando en ganar dinero y los creyentes abandonan la iglesia porque no tienen respuesta. Aquí una hermana abrió su casa como un aposento, ella me decía, yo antes iba a una iglesia evangélica, me decía Pentecostés, y de verdad que nunca recibí respuesta. Al contrario, me enseñaron a que si mi hijo, mi hija o mi esposo se portara mal, yo orara para que algo le pase. Y es que yo cuando ella hacía algo malo, mis hijos o mi esposo no venía, se iba a tomar y todo eso, yo decía, algo te va a pasar. Y le pasaba. Se chocó el carro. Entonces ella vivía tan afligida que yo pude decirle, no es así. El evangelio no es así, el evangelio da vida. Si tu esposo está dañado, si hay cosas que de repente tus hijos puedan hacer, espera,
Hay un método, ora por ellos, para que Dios pueda traerlos en su horario. Ella lo entendió tanto, hicimos tanto foro, que ayer llegó su esposo en su carro con su hija. Así es que Dios responde. Y dijo en su momento, trajo sillas y dijo, yo voy a dar toda mi vida por el evangelio, yo voy a dar toda mi economía por el evangelio. Y el Señor es pescador, el hermano. Y le hice entender la razón del por qué él estaba ahí. Encontré un discípulo en el campo ayer. Encontré varios discípulos. Así tenemos que nosotros ir al campo. Los discípulos están escondidos. Hay que rescatarlos, hay que encontrarlos, hay que ayudarlos. Por eso David en Salmo 23:6 confesó, la casa de Jehová vivirá para siempre. Esto es ser la plataforma y establece el trono en nuestros oficios y campos. A donde usted quiera que vayan, hermanos, no van solos. Hay un respaldo espiritual. El trono celestial está sobre sus vidas. Ustedes no van al campo solos. Ustedes ya no más están solos. Antes ustedes no tenían un respaldo. Antes no teníamos nada, pero ahora tenemos todo en el Evangelio. Ahora tenemos un respaldo. Ahora el reino de Dios se establece en mí y a donde quiera que yo vaya, el reino de Dios se establece en el campo y la oscuridad no tiene más otra opción que huir. Así de grande es la bendición que Dios nos da. Por eso, esto es las 237 naciones y David preparó para que todos pudieran verlo. La torre de vigilancia que resplandece la luz. Ustedes ven a las personas, los vigilantes que están 24 horas trabajando, ¿verdad? En sus oficios. Nosotros somos esa torre de vigilancia. Somos esos vigilantes que 24 horas están orando. Hay que poner un vigilante en nuestras vidas, en nuestra familia, en el campo. Que resplandece la luz, porque como la luz de Cristo está en nosotros, cuando somos la torre de vigilancia que resplandece la luz, entonces los 21 puntos de la vida del evangelista vendrán. Entonces nuestros oficios, campos y vida serán para la sanidad y las respuestas de las 25 horas toman lugar en nuestra vida. Si nosotros entendemos que somos las plataformas, que somos la torre de vigilancia, que estamos orando 24 horas, que estamos en este tiempo apartado, en este tiempo de cumbre, en un tiempo de oración concentrada, entonces vendrá la sanidad. Yo no tengo que preocuparme por querer resolver algo en mi vida. Es que la sanidad toma lugar, la evangelización, los encuentros toman lugar, las respuestas que Dios tiene preparado para mí toman lugar. Por eso es que nosotros somos esa torre de vigilancia que resplandece la luz en donde quiera que vayamos. Seremos la antena que conecta con Dios y salva al mundo. Nosotros somos la antena para el sistema del solo Cristo. Las respuestas únicas y la recreación. Dios tiene respuestas únicas para nosotros y va a recrear todas las cosas para tu vida, para nuestra vida. Desde ese momento las respuestas empiezan a tomar lugar en nuestros oficios, vidas y campo. ¿Cuántos de nosotros queremos respuesta? Queremos respuesta. Pero de hecho, muchas veces pensamos que la respuesta es física, pero no, a veces no es física. Muchas veces no es física. Tener sanidad, tener poder, fuerza espiritual para afrontar, para superar todas las cosas, es una respuesta. Que Dios te esté usando aún en lo pequeño es una respuesta. Que Dios te abra puertas es una respuesta. Que Dios esté obrando en tu familia es una respuesta. Un ejemplo. Yo no sé cuándo estuve hablando con mi mamá, la semana pasada creo, antes del domingo. Y mi mamá tenía cosas que hacer y le decía, mamá, tú no puedes dejar el culto. No es que tú vas a la iglesia, tú vas a dar culto a Dios. Y me decía, no, es que tengo algo que hacer y esto. Y le digo, y Dios te está respondiendo, mandando a tu hija a otra nación a predicar el evangelio y tú no quieres ir a dar culto. Entonces sufrirás, le dije, mamá. Sí, así le dije, sufrirás. Yo, desde aquí, mi familia y todo lo demás, ya yo rompí maldición, ya. Yo voy a ver por mi familia. Pero, ¿qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de mis hermanos? ¿Qué hay de tus nietos? No sé cómo, pero yo dejé de preocuparme, dejé de entrar en esto, hablar con ella en otras cosas, de discutir. Y le dije, ya mamá, ok, cuídate, bendiciones, ya Dios sabrá.
todavía no ha pasado ese día. La cosa es que el día domingo yo estaba comunicándome con el diácono, con David, y mi mamá estaba ahí. Y yo me alegré mucho, dije, mi mamá iba al culto de la mañana porque en la tarde sí tenía cosas que hacer y ella va en la tarde conmigo. Entonces dije, así Dios obra. Mientras yo estoy haciendo la evangelización del mundo, mientras yo estoy haciendo el deseo de Dios, Dios está guardando mi familia, está guiando a mi familia. Y no solamente a mi madre, sino a mis hermanos. Es como el ejemplo de José. José evangelizaba de espaldas. José es que no es que hablaba solamente. Él no decía yo soy esto, yo soy el gobernador y todo lo demás. No. Él calladito, siendo un hombre tan lleno del Espíritu de Dios, es que evangelizaba. Por eso es que nosotros tenemos que ser esas personas. Hay respuestas que Dios ha preparado para nuestra vida. Esperen, esperen por sus remanentes, esperen por sus hijos, no lo restrinjan, no lo juzguen, no le digan, tú nunca vas a cambiar. Esperen a los remanentes, porque Dios tiene un horario para ellos. Como decía el pastor ayer, los remanentes nunca se cansan. Y de verdad que yo tenía un día muy agotador ayer, todos estos días. Y aunque estoy un poco cansada, igual tengo que orar, igual tengo que hacer el deseo de Dios. Por eso decía el pastor, los remanentes son indestructibles, tienen una fuerza. Ya me quedaba callada nada más. Desde ese momento las respuestas empiezan a tomar lugar en nuestros oficios, en tu trabajo, en lo que tú haces, en tu vida y en el campo. Todo esto quedará para la eternidad. Esto es la cumbre. En nosotros tenemos dos líneas de vida, la respiración que mantiene vivo nuestro cuerpo y cerebro y la oración que aviva nuestro espíritu. Cuando inhalamos, oramos con los 393 puntos. También le voy a pedir al hermano José, vamos a hacer estos 393, estos 9 puntos, estos 3 primeros y los 3 últimos, para que ustedes puedan tenerlo en un formato y cuando se levantan por las mañanas puedan orar. El pastor Ryu hablaba mucho de eso. Puso como ejemplo Génesis 1:27 y Génesis 2:7. El día que la imagen de Dios se restauró en nuestras vidas al encontrarnos con Cristo, es que he recibido ese poder infinito en mi vida. Y hay que hacerlo para que ustedes juntos podamos meditar en estos 393. Y cuando exhalamos, lo transmitimos a esos campos y a las personas que están en dificultades. Es ahora cuando vienen las respuestas de la globalización, la evangelización, el discípulo, el establecimiento de la iglesia y la reproducción. No estemos preocupados por nada, sino tomemos el camino de estos 9 puntos de este itinerario. Ya estábamos hablando de los 9 puntos, ¿verdad? No lo había dicho todo, pero, porque a veces me confundo, pero hay que meditar en estos 9 puntos. Son muy importantes. Ya no estamos solos. Tenemos el respaldo, la bendición del trono celestial. Tenemos ese poder, las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Así como Satanás trasciende tiempo y espacio, está aquí en Panamá, está en Perú y está en todos los países, Dios trasciende tiempo y espacio. Y ese poder hemos recibido por Dios, por Cristo. Entonces yo puedo orar por los remanentes, yo puedo orar por la iglesia, puedo orar por los diáconos. Ahora mismo que estamos en este tiempo de oración, es que puedo orar por mi familia, puedo orar por los remanentes, podemos orar por los oficiales de la iglesia, podemos orar por el pastor y su familia, porque trasciende tiempo y espacio. Aunque yo no pueda estar al lado de ellos, mi oración trasciende el tiempo y espacio. Entonces hay respuestas que Dios nos da. Son las 25 horas, las respuestas eternas. Por eso, la oración del pacto dice, Dios, te damos toda la gloria y gracias, te damos gracias porque tú amas a los remanentes, que los remanentes puedan salvar el mundo entero con la bendición del trono. Danos la bendición del trono celestial para estas 24 horas y que nuestros oficios también estén dentro del establecimiento del trono junto al campo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es, hermanos. Ahora vamos a